Pronto, Dios mediante, regresamos a nuestro edificio. ¿Qué será lo primero que tú harás? Vamos a orar un momento. Eterno Dios, es nuestro deseo escuchar tu palabra y hoy, Señor, escucharla donde tú nos dices que posiblemente pronto estaremos en este sitio para adorar juntos. Bendice este momento, bendice esta predicación, bendícela en nuestras mentes y nuestro espíritu, y que sea de provecho espiritual para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, Dios mediante, la semana que viene o pronto, nuestra iglesia va a regresar a su edificio. Vamos a celebrar juntos nuestro primer culto aquí desde el 8 de marzo. Han pasado 16 semanas que no nos reunimos como congregación en este edificio. Yo sé que para nosotros va a ser una increíble alegría, un tremendo gozo poder cantar juntos, poder escuchar un sermón juntos, poder tener comunión juntos, aunque no podamos quizás tener mucho contacto físico. Todas nuestras iglesias a nivel de nuestro distrito, nuestras iglesias hermanas, todas están pasando por este mismo proceso. Algunas van más adelantadas, otras todavía no han podido empezar a planificar esto por la situación que están pasando en sus estados específicos. Pero todas ellas quieren lo mismo y es poder reunirse, poder estar en su edificio, en su templo y celebrar y adorar a nuestro Dios juntos. Pues miren, hace 2495 años atrás, un grupo de personas también regresó a su templo, pero con una gran diferencia. Este templo estaba destruido. En el año 525, más o menos antes de Cristo, el emperador Ciro del imperio medo-persa declaró que los judíos que estaban en el cautiverio, que habían estado cautivos en Babilonia y después en el imperio medo-persa, que esos judíos podían regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad. La Biblia registra ese regreso en los libros de Esdras y Nehemías. Esdras, que era un sacerdote, regresó primero con un grupo relativamente pequeño. Él dice que eran 49,897 personas. Esdras era una persona medida y exacta. Su objetivo principal era de reconstruir el templo, una vez que las personas ya estuviesen en los sitios donde iban a vivir. Ahora yo quiero que tú consideres conmigo que si especialmente ustedes que son ingenieros y arquitectos y personas de proyectos y de trabajo y de construcción, si tú vas a hacer un edificio, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Si tú vas a construir un edificio que va a servir como tu templo, ¿qué es lo primero que tú haces? Yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni albañil, ni nada de esas cosas, pero yo supongo que lo primero que yo haría es que yo limpio los escombros y quizás hago los hoyos para poner el fundamento de este edificio. Yo me fijaría cuidadosamente en el tiempo del año para asegurarme que estoy construyendo cuando no llueve y ustedes pudieran entender el por qué. Yo me aseguraría que tengo todos los materiales que yo necesito para que una vez yo comience, yo no tenga que detenerme por alguna razón específica. Así que si ustedes usan su imaginación conmigo un poquito, usted se puede imaginar a Esdras reuniendo sus arquitectos y sus ingenieros y sus administradores y planificando este evento cuidadosamente, planificando esta construcción cuidadosamente, ¿verdad? Pues mire, yo quiero que leamos en el capítulo 3 del libro de Esdras, porque vamos a ver que fue completamente diferente este proyecto de construcción y por eso yo quisiera titular este sermón en el día de hoy, de regreso al templo, primero un altar. De regreso a nuestro templo, pero primero un altar. Y antes de que leamos, y antes de que veamos algunos detalles de este proyecto, yo quiero que reflexionemos en lo que estamos planificando hacer. Miren, es verdad que el plan es de regresar a nuestro edificio. Nosotros hemos planificado esto con lujo de detalles y hemos adquirido materiales y cosas que necesitamos para hacer
este proyecto de regresar, pero ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo primero? Y permítanme sugerirles que simbólicamente, lo primero que debemos construir, lo primero que debemos preparar es un altar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Regresar físicamente a este edificio es importante, pero solo lo es si la primordial razón para nuestro regreso es que queremos adorar a Dios juntos. Así que vaya conmigo al libro de Esdras, el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 6 versos de ese capítulo. Esdras, capítulo 3, versos 1 al 6. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Yo quiero compartir algunas ideas con ustedes que yo veo en estos versos, y yo creo que son ideas que se aplican, que son bien relevantes a la situación nuestra de regresar a nuestro edificio. Miren, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan que estas gentes enfrentaron, y nosotros también tendremos que enfrentar, es que hay que ignorar los inconvenientes y unirnos como si fuéramos una sola persona. Hay que ignorar los inconvenientes que vamos a enfrentar y tenemos que unirnos como si fuéramos una sola persona. ¿Cuáles inconvenientes enfrentaron ellos? Bueno, el primero que yo veo aquí es que ellos empezaron en el mes séptimo del año judío, dice el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué inconveniencia es o qué inconveniente es el mes séptimo del año? Bueno, es que es precisamente en ese tiempo, que equivale como a septiembre, octubre para nosotros, ese es el tiempo de la temporada de lluvia en esta área del mundo. Y ya ustedes saben lo que hubiese causado entonces que estuviese lloviendo cuando esta gente estaban tratando de hacer su construcción. Es el tiempo de las lluvias, primer inconveniente. Lo segundo que yo veo aquí es el versículo dice que ellos tenían miedo de las personas que estaban a su alrededor. Tenían miedo, dice el versículo 3, de los pueblos de las tierras. Esta expresión se puede traducir que trabajaron a pesar de que tenían miedo de las gentes de la tierra, pero lo clave, no importa cómo usted tome esa interpretación, lo clave es que tenían miedo. Ellos le tenían miedo a esas naciones que les rodeaban, que siempre habían sido naciones enemigas al pueblo de Israel. Y yo le digo a usted en el día de hoy, mi querido hermano, que tener miedo, que tener preocupación en nuestro caso por regresar a nuestra iglesia físicamente no es malo y no es inesperado tampoco. Es natural sentir temor. Ninguno de nosotros quiere enfermarse con este virus. Y quizás lo peor que pensamos que pudiese pasar es que algunos de nosotros se enfermen porque vinimos y estuvimos juntos en este sitio. Pero tenemos que enfrentar el inconveniente del miedo. Marvin Brenneman, en su comentario sobre el libro de Esdras y de Nehemías, dice lo siguiente: el valor no es ausencia de miedo, es la fuerza de voluntad para actuar a pesar del miedo. El valor no es ausencia de miedo,
es la fuerza de voluntad para actuar a pesar del miedo. Nosotros vamos a tener inconvenientes aquí, una situación desconocida, un virus que nos causa temor. Y quizás pudiéramos decir que esas autoridades que nos están regulando y diciéndonos que esto sí y esto no, quizás pudiéramos considerar eso como esas naciones que nos rodean, que están en contra de nosotros. Pero tenemos que enfrentarlos, y tenemos que enfrentarlos como dice el pasaje, que el pueblo se unió como si fueran una sola persona. El verso dice, se juntó el pueblo, el verso número 1, como un solo hombre, como una sola persona en Jerusalén. Y noten en el verso 2 que dice que Jesúa, quien es el sacerdote, y sus hermanos o sus compañeros sacerdotes se reunieron. Que Zorobabel, quien era el gobernador, el administrador que había puesto en esa situación, el emperador Ciro, él también se reunió con todos sus hermanos. Y el verso indica que todo el pueblo se reunió. Hermanos, tenemos que entender que estas expresiones deben ser un lindo reto para nosotros. Queremos regresar a nuestro edificio, pero tenemos y vamos a tener inconvenientes, y quizás muchos inconvenientes. Vamos a enfrentar dificultades de logística, de incomodidad, de no estar como nos gusta. Vamos a pasar quizás por un tiempo que le llamaríamos un tiempo de lluvia, una temporada de dificultades. Pero este es el momento que Dios nos ha dado para nosotros regresar a nuestro edificio. Y quizás más importante aún, tenemos que enfrentar esos desafíos como si fuéramos una sola persona, con un solo propósito. Yo voy a estar aquí, su pastor. Nuestros ancianos y nuestros líderes espirituales vamos a estar aquí. Nuestros administradores, nuestro comité ejecutivo va a estar aquí. Y tú vas a estar aquí, todos juntos, unánimes, con un solo propósito. Yo les mencioné al principio que Esdras regresó del exilio a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. El templo había sido destruido y quemado por Nabucodonosor como 60 años antes. Pero cuando leemos estos versos nos damos cuenta que ellos no construyeron un edificio primero, no construyeron el templo primero, sino que construyeron un altar primero. ¿No parece lógico esto? Pero eso es lo que dice el pasaje. Y yo me pregunto, ¿por qué un altar primero? ¿Por qué un altar primero? Y eso es lo segundo que yo quiero que veamos en el día de hoy aquí, es que hay que tener nuestras prioridades correctamente ordenadas. Tenemos que tener nuestras prioridades correctamente en orden cuando regresemos a este edificio. ¿Cuáles son nuestras prioridades? En la lluvia, en el lodo, ellos construyeron un altar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo primero que tenían que hacer, lo primero que tenían en cuenta, que tenían que hacer, era adorar a Dios. Y si usted ve en estos versículos, usted va a ver lo siguiente. El versículo 3 dice, en el versículo 2, que hicieron esto como está escrito en la ley de Moisés. El versículo 3, por la mañana y por la tarde hicieron sacrificios. Versículo 4, hicieron los sacrificios conforme al rito. Versículo 4 al final, hicieron cada cosa en su día. El versículo 5 dice holocausto continuo, o sea, todos los días, según lo establecido en la ley. Y las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Ellos construyeron un altar y pusieron las cosas en el orden que Dios les exigía. ¿Qué implican todas estas frases? Que ellos entendían que lo primero que tenían que establecer era el orden de su adoración a Dios. Y para eso ellos no necesitaban un edificio, ellos necesitaban un altar. Y por eso hicieron eso primero. ¿Cuáles son nuestras prioridades cuando regresemos aquí? El verso también dice, uno de los versos dice que colocaron el altar sobre su base. A mí me llama la atención eso, porque ellos están afuera. Ellos están a la intemperie. ¿Qué importa dónde tú pongas el altar? Está lloviendo, ¿qué importa? Pero no, ellos pusieron el altar donde tenía que estar el altar para que cuando construyeran el edificio, el altar estuviese donde había mandado la ley que debía estar.
¿Por qué? Porque ellos no cortaron esquinas, como dicen en inglés. Ellos no tomaron shortcuts, no tomaron atascos. Aunque estuviesen afuera, aunque pareciera que no era importante, ellos pusieron el altar donde debe ir. Porque ellos entienden que Dios exigía cierta orden en la ley. Y eso es lo que Dios les estaba pidiendo y ellos iban a hacer. Miren, cuando Dios nos pide algo a nosotros, debemos entender que es importante seguirlo. Lo de hoy no es un altar físico. Lo de hoy no es construir algo. Porque ya no necesitamos un altar. Ese sistema de sacrificios fue culminado y fue reemplazado por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero simbólicamente, mis hermanos, simbólicamente los sacrificios, lo que está prescrito en la ley acerca de sacrificios por la mañana, sacrificios por la noche, ciertos tiempos de fechas, tipos de sacrificios, holocaustos, sacrificios de paz, todo eso apunta a que hay una relación con Dios que está basada en la continuidad y está basada en el orden. Todo ese sistema, la razón por la cual Dios le dio tantas instrucciones específicas es porque Dios quiere tener una relación con su pueblo que es continua, que está basada en el orden. Escuchen, mis hermanos, la adoración puede manifestarse en actos espontáneos y actos de la emoción. Pero en sí la adoración es una decisión racional de establecer y continuar una relación con Dios y una relación que toma forma habitual, de hábito y es consistente. La adoración se puede manifestar con levantar nuestras manos, con cantar, con sentimientos, pero la adoración en sí es una relación, una decisión de la mente de reconocer que Dios me exige a mí la atención continuamente, que debe ser un hábito en mi vida, adorar a Dios, reconocer quién Él es, que debe ser consistente en mi vida, hacer estas cosas en mi relación con Dios. Y yo tengo que entender que eso es lo que Dios me exige en el día de hoy. Miren, por último, yo quiero que consideremos nuestra situación específica al regresar aquí a nuestro edificio y lo consideremos en particular a la luz de lo que hemos leído y hemos escuchado aquí. Porque cuando regresemos va a ser lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Por las últimas 16 semanas nosotros hemos tratado de mantener nuestros programas, de celebrar nuestros cultos. Yo creo que Dios nos ha bendecido en nosotros haber podido hacer todo lo que hemos hecho. Y aunque no sea lo mismo y no tenga el mismo sabor de haberlo hecho aquí en la iglesia. Pero ahora, Dios mediante, volvemos a nuestro edificio. Y volveremos a lo mismo que teníamos y hacíamos antes. ¿Pero será igual? Debemos entender algunas cosas importantes que no podemos obviar. Primero, nuestros horarios van a cambiar. Nuestros programas van a seguir, algunos por Zoom, por un tiempo, quizás después aquí y en Zoom, pero van a ser diferentes. No podemos estar todos juntos a la misma vez al principio. Quizás vamos a tener que hacer 2 servicios y usted registrarse para uno o para el otro. Y algunas personas van a estar todavía por cámara viéndonos en nuestro servicio porque no quieren o no pueden venir. Eso implica cambios, eso implica inconveniencia, eso implica incomodidad. Vamos a tener que ser flexibles, vamos a tener que soportarnos los unos a los otros. Quizás algunos van a optar por no venir aquí al principio, por la razón que sea. Y yo quiero que ustedes entiendan que es nuestro deseo que las personas que nos están viendo por cámara también se sientan como que están aquí con nosotros, aunque no están físicamente. Nuestro deseo, antes de todo, es adorar a Dios juntos. Un altar primero. Nuestro edificio es simplemente el sitio donde está este altar, por así decirlo. El sitio donde hemos decidido reunirnos en una hora específica, con un programa específico, para celebrar nuestra adoración a Dios, igual que hizo el pueblo de Israel cuando regresó con Esdras. Lo mismo,
pero no es igual. Yo quiero concluir con un detalle que hay en este pasaje que quizás no es obvio al principio. Leímos que en el mes séptimo fue que ellos hicieron esta construcción del altar y empezaron a celebrar. En el mes séptimo del año del calendario judío se celebran 3 fiestas grandes. La primera se llama la fiesta de las trompetas, la cual comenzaba el primer día de ese mes. Y era un tipo de fiesta donde se descansaba porque se había acabado la cosecha. Era como nuestro Labor Day, vamos a decir. La segunda era la fiesta de los tabernáculos, que el pasaje dice que ellos celebraron. Esa fiesta conmemora el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto andando y se conmemora haciendo casas de campaña o de ramas, tabernáculos, por así decirlo, ¿verdad? Celebrando la manera en que ellos se cubrían cuando estaban en el desierto. Y la tercera fiesta se celebraba el 10º día del 7º mes y era el día de la expiación, o sea, Yom Kippur. Ahora vamos a pensar que la fiesta de las trompetas se celebró ese primer día. Es posible que sí lo hicieron, aunque ellos entendieron, vamos a descansar, pero tenemos mucho trabajo que hacer. Quizás, lo dice el pasaje, celebraron la fiesta de los tabernáculos ese primer mes y quizás celebraron no solamente los 40 años de haber estado en el desierto, sino los 70 años de haber sido cautivos en Babilonia. Pero hubo una fiesta que no se pudo celebrar. El relato no lo dice específicamente, no lo dice directamente, pero para poder hacer la fiesta de la expiación, para poder celebrar el día de la expiación, tendría que haber un edificio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en ese último entraba el sacerdote ese solo día durante todo el año y tenía que haber un templo construido. Yo no sé qué hicieron Esdras y el pueblo ese 7º mes de ese primer año que estuvieron ahí. Y miren, yo menciono esto no porque es un detalle interesante, sino porque veo como nosotros también hemos seguido celebrando nuestros cultos y nuestros programas, aunque no de la misma manera. En algunos de ellos hemos descansado, por así decir, ¿verdad? Hemos dicho, vamos a dejar este programa por ahora. En otros hemos hecho mucho más trabajo de lo normal. También nosotros pudiéramos decir que hemos celebrado un tipo de fiesta de tabernáculo. Al recordar estas 16 semanas que hemos andado por el desierto de Zoom, por así decirlo, sin poder reunirnos físicamente en nuestro edificio. Pero la última fiesta no tenemos que celebrarla. Así que el regreso a este edificio no tiene nada que ver con esa última fiesta. Y es porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario una vez por todas. Y no hay que hacer ya más sacrificios anualmente por el pecado del pueblo. Para adorar a Dios, nosotros no necesitamos un edificio, solamente necesitamos un altar y ese altar eres tú. Para adorar a Dios no necesitamos un edificio, solo necesitamos un altar y ese altar eres tú. Miren, para darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, por medio del perdón que Cristo compró en la cruz del Calvario con su sangre. Para eso no necesitamos un edificio. Lo que necesitamos es un altar y ese altar somos tú y somos yo. Sí, nosotros queremos regresar y estar juntos para celebrar y tenemos que ignorar los inconvenientes y tenemos que unirnos como si fuéramos una sola persona. Tenemos que poner las cosas en orden de prioridad. Un altar primero, un edificio después. Tenemos que ser flexibles porque va a ser lo mismo, pero no va a ser igual. Pero ¿para qué es que verdaderamente queremos regresar a nuestro templo? ¿Cuál es la razón primordial por la cual queremos estar aquí? ¿Es que estamos cansados de Zoom? ¿Es que ya no aguantamos más? ¿Es que queremos vernos los unos a los otros? Yo diría no. Gloria a Dios por lo que hemos logrado. Pero cuando regresemos aquí, la razón primordial por la cual se reúne la iglesia es para adorar a su Dios, para proclamar el glorioso mensaje del Evangelio. Un altar primero, un edificio después. Y ese altar somos tú y yo. Tú y yo que necesitamos adorar a nuestro Dios fielmente, consistentemente, habitualmente. Un altar primero, un edificio después.
Vamos a orar juntos y yo quiero pedirle al Señor que nos ayude a responder a la pregunta, ¿por qué queremos regresar? ¿Cuál es la razón primordial por la cual queremos volver a nuestro templo? Vamos a orar. Eterno Dios, es mi deseo venir aquí y celebrar juntos con mis hermanos para adorarte, para celebrar a Jesucristo, para gozarnos con el Espíritu Santo cuando nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Sí hay comodidades y hay cosas que queremos en nuestro edificio y ansiamos el día que podamos estar juntos y quizás ya ese día es pronto. Pero lo primordial, eterno Dios, es que vengamos aquí a adorarte, a hacerlo habitualmente, en una manera continua, en el orden que tú has decretado en tu palabra. Señor, ayúdanos cuando vengamos. Ayúdanos con los inconvenientes que vamos a enfrentar. Pero Dios, cuando hay un solo propósito, no importa que estemos afuera, no importa que no haya un edificio. Ellos celebraron en un altar porque sabían que eso era lo primordial. Primero un altar, después un edificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.